Antes que nada te pido que te suscribas a Bible Stories. Ahora sí, que comience el vídeo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy seguimos con la historia de Josué. Y creo que el que sepa un poquito de la conquista de Canaán sabrá cuál es el siguiente tema, que va a ser pues la destrucción de Jericó. Pero, además de pues toda la historia, quiero hablar qué, quién creó Jericó y qué valor tenía en cuanto a estrategia y comercial. Así que comencemos. Jericó es una ciudad situada en Cisjordania, cerca del río Jordán, en Palestina, en la actual Palestina obviamente. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad... Sus habitantes originarios fueron los cananeos. Jericó está mencionada en los textos bíblicos y situada a las orillas del río Jordán, ubicadas en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montaña de la meseta de Judá, a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la cuenca seca del Mar Muerto. A casi 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo y aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén, la actual capital del Estado de Israel, fue una importante ciudad del Valle del Jordán, que era todo esto que era Canaán. En la ribera occidental del río, en una época, la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras, en Deuteronomio 34:3 y en Jueces 3:13. La primera mención en las escrituras se da en relación al campamento de las israelitas en Sittim, en Números 22:1. Entonces, según esto, en Jericó era un poco desértico, pero Jericó era como un oasis en sí, porque había muchas palmeras y tal. Y las palmeras generalmente hay pues hay pues especímenes y tal. Las palmeras se generan en un lugar desértico, pero con agua, como por ejemplo las playas, más o menos. Entonces podemos decir que Jericó, si bien era una ciudad muy importante de comercio y tal, de los cananeos, no, o era muy poco verde el espacio por donde era, porque se producía mucha palmera. A menos de que sea una excepción a la regla, como por ejemplo la palma de cera que tenemos aquí en Colombia. Pero, como toda ciudad, si bien era muy importante en cuanto al comercio y tal, era muy corrupta, como cualquier ciudad actualmente, ¿no? Y había pues mucha idolatría y tal. Y por eso es que Dios llevó a los israelitas a Canaán, porque si bien les prometió que iban a ir a vivir allí, lo que debían hacer era destruir a todos los cananitas, o cananeos, porque ya eran muy corruptos, algo parecido, no exactamente porque era muy extremo, lo que pasó con los antidiluvianos. Ya se colmó tanta paciencia que pues Dios tuvo que destruirlos. Y entonces todo esto empieza en Josué, cuando Josué ya habían pasado el río Jordán cuando ocurrió todo esto del milagro de que los sacerdotes pasaron con el arca y pues el río se dividió en dos para que puedan pasar porque era una época del año en donde estaba muy alto el río, pues te podía llevar la corriente y pues necesariamente no ibas a llegar vivo al mar básicamente. Entonces todo esto empieza cuando ya pues pasaron en Josué 2. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Raja y se hospedaron allí. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Pues mira, teniendo en cuenta que eso fue hace miles de años antes, tenían una buena seguridad. El rey de Jericó mandó decir a Rajá, saca a los hombres que han venido a verte y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y luego dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al tejado.
y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el tejado. Y bueno, pues ellos se escondieron ahí hasta que ya por la noche pudieron salir porque la casa de Rajá estaba literalmente al lado del muro. Entonces por ahí bajaron con una cuerda. Y estuvieron en unas montañas un par de días para que pues no los encontraran en el camino. Y ya después regresaron a Sittim, donde estaban acampando los israelitas. Y pues le contaron que la ciudad era muy fortificada y bueno, lo normal. Aquí ocurre el paso de Jordán. Perdón, me equivoqué. Primero fue lo de Sittim, ya luego fue el paso de Jordán. Que bueno, creo que tampoco lo necesito explicar, ya lo dije. Y ya luego se empieza con la toma de Jericó. La ciudad era inexpugnable, o sea, atacarla frontalmente era imposible, ya que pues si tú sabes cómo se defendía un castillo, pues básicamente había muchos arqueros y pues eran blanco fácil. Además de que tampoco es que los israelitas tuvieran un gran presupuesto para escudos y armaduras. Apenas tenían espadas, o sea, no eran una tribu tan guerrera como la gente de Jericó. Y aquí ocurrió algo en la vida de Josué. Y vamos a Josué 5:13. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bueno, si era un enemigo tuyo, creo que no tenías mucha oportunidad. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose, en tierra, respondió a Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Josué lo hizo, más o menos como lo que le pasó a Moisés en su época. Y aquí básicamente Dios le explica pues todo el plan de que durante 6 días debían dar una vuelta por Jericó y bueno, luego ya en el séptimo día debían dar 7 vueltas y el plan básicamente para el que no lo sepa. Y algo que pues me pareció interesante es que si bien ellos tenían la ventaja estratégica sin considerar a Dios obviamente, les tenían miedo. De hecho, en el capítulo 6 dicen, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pues mira, después de lo que pasó con los amorreos y tal, yo también tendría un poquito de miedo, y además de lo del río Jordán. Así que yo tendría miedo, también cerraría todo, una cuarentena básicamente. Y pues ocurrió todo esto, en el primer día dieron una vuelta con el arca y tocando trompetas y tal. El segundo día, el tercer día. El plan básicamente. Esto se explica en todo el capítulo 6, así que pues el que quiera leer versículo por versículo, pues es Josué 6. Pero aquí pues lo resumo un poquito. Hasta que el séptimo día ya salió toda Israel, bueno, todos los que iban a pelear en Israel y dieron 7 vueltas. Ya para esta altura los de Jericó pensaban que estaban locos. Hasta que en la séptima vuelta se detuvieron y empezaron a gritar, a cantar y a alabar. Y un ángel o el mismísimo Dios destruyó las murallas. Aquí está en Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Entonces, pues lo que dije, empezaron a gritar y a cantar. Y no es que la muralla fuera de muy mala calidad porque ya para la época era inexpugnable. Sino que pues básicamente fue Dios el que destruyó la muralla, o sea, no hay más explicación. Y me gusta que lo haya hecho en el séptimo día, que por consecuencia hubiera sido un sábado. Y esto como que resalta la importancia del sábado para Dios, porque él fácilmente pudo haber dicho, no, hagan las 7 vueltas. Ojo, otra vez se nombra el 7, con razón el 7 es el número de Dios. No, háganlo un lunes y pues yo derrumbo la muralla, él podía hacer eso.
Pero él quería darle énfasis a que el sábado, el séptimo día, es el más importante para él, porque es donde se le adora y se le dedica más tiempo que los demás días, porque pues en los demás días pasas con tu familia o estás trabajando y tal, pero el séptimo día es consagrado a él, y pues eso me llamó la atención. Y pues cabe resaltar que si bien destruyeron Jericó y tal, luego la reedificaron, tampoco son tontos para destruir todas las ciudades y empezar de cero, porque ellos la reedificaron y de hecho después era habitable. De hecho, en próximas historias veremos que Jericó era totalmente habitable, así que destruyeron a los que vivían en Jericó, pero se quedaron con la ciudad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale un like, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que esto también lo puedes escuchar en Anchor FM. Me puedes buscar como en el buscador de Google Bible Stories, Anchor FM, y ahí aparece. Y también puedes escucharme en Spotify. Y nada más. Chao.